El libro de los Hechos comienza relatando al Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Y en su última aparición al grupo de sus discípulos que se reunieron allí en el Monte de los Olivos para, recibir, el Señor los había convocado y se fueron a recibir sus últimas instrucciones y, despedirlo hasta su próxima venida. Las manifestaciones de Jesús, el encargo de predicar, su ascensión. Luego continúa con la venida del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, el cual el Señor Jesús había prometido que iba a venir sobre la iglesia recién formada, recién constituida, para darles el poder, el vigor y la fuerza que viene del Señor para cumplir con la tarea que Jesús le había encomendado. Y los capítulos 2 y 3 nos relatan entonces la venida del Espíritu Santo, la predicación, las conversiones, los milagros que por mano de los apóstoles eran hechos. Se forma una comunidad de cristianos, de creyentes ampliada, digamos aquellos 120 que se habían reunido en el aposento alto a orar. Ya eran miles, algunos miles que habían conocido al Señor y habían recibido en su corazón. El capítulo 4 nos relata los inicios de la oposición judía. Claro, cuando la jerarquía religiosa se da cuenta que este era un movimiento que estaba creciendo y era un movimiento al cual ellos se habían estado oponiendo en vida de Jesús, comienzan a combatirlo, ¿no? Y empiezan a atacar a Pedro, a Juan, etcétera, etcétera. Los capítulos 5 y 6 del libro nos relatan lo que podríamos llamar los ajustes a la nueva vida en comunidad, porque por ahí apareció un matrimonio que, estaba en la iglesia pero no era parte de la iglesia, ¿no? Ananías y Zafira, y luego comienzan allí a ajustarse la atención, el tema de la atención a las viudas y el nombramiento de los diáconos para servir, etcétera, etcétera. En los capítulos 7, 8 y 9 vemos el recrudecimiento de la oposición judía, de los ataques, porque ante el crecimiento y el ataque que venía recibiendo la iglesia, pero que se mantenía firme y aún creciendo, ellos recrudecieron en su oposición y se pusieron más firmes, comenzó la persecución y el esparcimiento de los cristianos allí por distintos lugares alejados ya de Jerusalén. Y así llegamos al capítulo 10 de Hechos, que es el que vamos a abrir hoy. Hechos capítulo 10. Este capítulo lo vamos a representar como hicimos hace un par de meses atrás con uno de los capítulos de Juan del ciego y eso, ¿se acuerdan? Así que voy a necesitar colaboradores para que me ayuden para leer. Miren, necesito algunos hermanos que pasen. Cornelio, ¿quién quiere hacer de Cornelio? Vamos, pasen, levántense, hagan en su Biblia y pasen con la Biblia. Acá para leer acá adelante. Marcelo, venía a hacer de Cornelio. Bien, muy bien. Necesito a alguien que haga del ángel, que le habla con Cornelio. Bueno, Erika, muy bien. No, escúcheme, vamos a ubicarnos. Acá tenemos dos lugares. Cesarea, allá va hasta Cornelio y el ángel, y Jope, que va a ser acá. No, vos vas a Cesarea. Un hermano que tenga facilidad para leer, que quiera ser Pedro. Porque Pedro habla bastante. Damaris, pasá a Damaris a ser de Pedro, te designaron allá. Bueno, es allá, Erika, Cesarea allá. Pedro estaba subido a la terraza, así que vos subiste ahí, muy bien. Necesito 3 más que casi no hablan, pero son los 2 siervos y el soldado de Cornelio. 3 más, muy bien. Gustavo, 2 más. Luis, muy bien. Y Fabián, bien, muy bien. Ustedes 3 vayan también para Cesarea. Ustedes 2 sin Biblia, pero está bien porque no tienen que leer nada. Gustavo sí, va a ser uno de los siervos que habla o vas a ser el siervo que habla. Ustedes no vayan a Cesarea. Y necesito uno más que haga de Simón, el curtidor, el dueño de la casa donde estaba Pedro. Ven, Olga, adelante, Olga, muy bien. Acá tenemos 2 mujeres, pero van a representar a Pedro y a Simón el curtidor. Bien.
¿Ustedes van a usar qué? ¿Y ustedes van a usar? Bueno, el tema sería así. Ustedes están en Cesarea, tenemos a Cornelio, yo voy a ser el relator, yo voy a hacer el relato de lo que decimos. Cuando cada uno vea, si no se da cuenta, yo le digo para que lea, pero si no, va leyendo cuando le toca. Por ejemplo, en el capítulo 4 empieza a hablar Cornelio y se hace el diálogo con el ángel, que va a ser ella. Entonces, ahí están ustedes. Y después vamos a tratar de llevarlo como para que nos quede, va a ser más entretenida la lectura y va a quedar graficado. Dice así: había en Cesarea, de este lado, las dos ciudades costeras, Cesarea y Jope, eran dos ciudades costeras. Jope estaba más al sur, Cesarea estaba más al norte, había 50 kilómetros de distancia entre una y otra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía... No, Erika. ¿Qué le decía? Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, imagínense que Cornelio estaba llorando, le aparece el ángel, ¿no? Entonces, Cornelio le dice, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, ¿está bien? Sí. Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bien. Ido el ángel, ¿sí?, que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Si dos criados, recuerden que decía que Cornelio con toda su casa eran temerosos de Dios, o sea que sus criados eran también temerosos de Dios. Y el soldado dice que también era devoto. O sea, fíjense toda la gente que estaba con Cornelio, ¿no? Entonces llamalos, que vengan. Bueno, vengan. Vayan, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces Cornelio le cuenta esa charla que tuvo con el ángel. Entonces los manda a Jope. Ustedes váyanse para atrás, allá vayan dando la vuelta para ir a Jope, van viniendo despacito para acá. Vayan, ustedes hagan su camino. Quédense por allá atrás. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, tuvieron que viajar un día y pico, porque era bastante lejos, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, cerca del mediodía. Pedro subió a la azotea de la casa para orar y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, que era ya cerca del mediodía, ¿no? Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. En ese lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, que la voy a hacer yo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la voz la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto sucedió 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, me falta el soldado, no, el otro siervo, no se me quede. Llegan a la casa de Simón, ahí viajaron desde Cesarea hasta Jope, llegaron al pueblo, preguntaron dónde es la casa de Simón, que estaba junto al mar, dijeron, está Simón, sí, el curtidor. Bien.
andá y pregunten allá. Llamando, sale Olga, sale Simón el curtidor. No tenés que hablar, no tenés que abrir la puerta y hacerlo pasar. Pero no, atendelo. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro, ponete por acá, Pedro, alejate un poquito, ustedes están charlando ahí, ustedes le están explicando a... No, voy. Sí, no, ahí, vos sos el cielo. Ustedes le están explicando a Simón Curtidor para que viene. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Él estaba en la terraza, pensando en eso, que el lienzo había subido, había bajado, no entendía nada de lo que quería decir, y que le quería que comiera lo que él no tenía que comer, porque la ley le decía que no lo comiera. Entonces, mientras él estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, versículo 17, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, él ajeno a todo eso, que habían llegado estos 3, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Así que Pedro, con el soldado y los 2 siervos, se fue con ellos, vaya para atrás. Y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Simón el curtidor se fue también con Pedro para Jope, para Cesarea. Al otro día, es decir, era un día de viaje, ¿no? De un lugar a otro, entraron en Cesarea. Entonces, pasen. Pedro solo que pase, al resto de los hermanos les agradezco la colaboración. Llega Pedro con los sirvientes de Cornelio, con los que le habían acompañado. Salió Cornelio a recibirle y, postrándose a los pies de Pedro, Cornelio le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio, sin saber lo que iba a pasar, porque él mandó, ahí no había, obviamente no había celulares, no había teléfono, no había señales de humo. Entonces, Cornelio lo mandó y él, por las dudas, había reunido a un gran grupo de gente en su casa, esperando a que viniera este Pedro, que no sabía quién era, pero que el ángel le había dicho que mandara a buscar. Se van ubicándose en la situación, ¿no? Estamos tratando de graficarlo para que nos quede bien clarito. Y les dijo Pedro, pasa el micrófono, Marcelo, acabas de leer varios versículos. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. No, seguimos, el 28. Ya entró donde estaban todos reunidos. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto. Ahí. ¿Se dan cuenta ustedes lo que dice Pedro, no? Para mí como judío es abominable juntarme con gente que no es judía. Ustedes saben que los judíos son embromados. Bueno, eso viene ya de la antigüedad. Ellos no se juntaban con nadie que no fuera de su propio pueblo y de su propia religión. Era abominable para ellos. ¿Qué significaba la visión que él había tenido allí cuando estaba en la azotea en la casa de Simón el curtidor? Cuando le muestra que los alimentos inmundos, y Pedro dice: Señor, yo jamás lo he comido. Y Dios le dice: lo que yo limpié, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Entonces él ahora se da cuenta lo que Dios le estaba queriendo decir por medio de esa visión. Él, a Cornelio y todo lo que estaba con Cornelio, él los consideraba inmundos, impuros, porque no pertenecían a su pueblo. Y él, al llegar ahora y darse cuenta que Dios lo había mandado ahí, se da cuenta que lo que Dios estaba queriendo decirle con la visión esa que había tenido, que Dios lo había mandado y que por lo tanto no haga diferencia, no les diga que ellos eran impuros, sino que vaya
y esté con ellos porque Dios le había mandado. Entonces, retomamos el versículo 29. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? entonces Cornelio le dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración... No, el ángel le dijo a Cornelio: Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bien, se dan cuenta, ¿no? Cornelio dice: bueno, Pedro, vos estás acá porque a mí vino un ángel, me dijo que te mandara a buscar, y acá está, no sé a qué venís vos. Yo cumplí en obedecer lo que el ángel me dijo. Estamos claros en eso, ¿no? Como es el tema. Entonces los dos se estaban conociendo, no sabían uno quién era el otro, ni para qué se habían juntado. En esa situación está, Cornelio le explicó a Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. 42 al 44. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que eran en discurso. Si ellos creyeron en las palabras de Pedro, creyeron en Jesús, el Espíritu Santo vino a ellos. Y dice el versículo 28, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días Pedro allí con Cornelio y toda su familia y su conocido. Bien, gracias hermanos por su colaboración. Me pareció que iba a ser más ameno si lo hacíamos de esta manera en vez de estar leyendo todo de corrido y nos iba a ayudar a ubicarnos un poquito, ¿no? Este es un pasaje muy esclarecedor acerca de la manera en que Dios se maneja. Estamos estudiando, y algunos han estudiado anteriormente, como ya hemos dicho hace un ratito, en la escuela dominical, el material de la historia, ¿no? En la historia se destaca lo que se llama la historia primaria, que es el gran plan de Dios, el cual Él ha trazado y va cumpliendo inexorablemente a lo largo del tiempo. Es decir, el plan de Dios, la historia primaria, que Dios la dispuso y Él la va llevando a cabo a como sea, porque es su plan, es su propósito, es su voluntad y Él la lleva adelante. Y también menciona la historia secundaria, es una forma de acercarse al estudio de la Biblia, ¿no? Menciona la historia secundaria, que es la historia de las personas. La historia de seres humanos comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, que entendiendo la voluntad de Dios, creyéndole y aplicándola a sus vidas, ven cómo los buenos propósitos de Dios para ellos mismos y para su entorno, van viendo cómo los buenos propósitos de Dios para ellos mismos, para su entorno, se van cumpliendo. Como es una palabra que utiliza ahí mucho el pastor que da la charla en el video, dice alineando su vida, alineando su propia historia personal, a la gran historia de Dios. El Señor nos dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de paz y de bienestar, y no planes que sean para su mal, para darles un futuro lleno de esperanza y el fin que esperan. Esta es una promesa de Dios de la cual nos podemos tomar y aferrarnos. Lo que nos toca a cada uno es hacer nuestra parte alineando nuestra vida y nuestra historia personal con la vida en mayúscula y con la historia en mayúscula de Dios. Y Dios cumple. El texto de Hechos, capítulo 10, nos muestra con claridad cómo Dios fue orando paralelamente en dos lugares
desconociéndose entre sí, ni siquiera sabía uno de la existencia del otro antes de este evento, sin tener idea de lo que iba a pasar y mucho menos en qué resultaría eso que iba a pasar. Simplemente vivían sus vidas, se dejaron guiar por Dios, tomando las decisiones y haciendo los ajustes que eran necesarios, que eran requeridos por Dios para que Él pudiera manifestarse para el bien de ellos y de aquellos que estaban a su alrededor. Cornelio, al principio del capítulo lo describe, dice que era un centurión, es decir, estaba a cargo de una centuria, era un militar, estaba a cargo de 100 soldados, tenía un cierto rango en el ejército romano, y agrega que era piadoso, que era temeroso de Dios, tenía su familia, hacía limosnas y oraba, pero no conocía acerca de Jesús. Era un prosélito judío, era un prosélito de la religión judía, pero no conocía acerca de Jesús. En los versículos 3 al 6 se menciona la aparición del ángel, la conversación que mantienen, donde el ángel le da las indicaciones precisas acerca de traer a Pedro de su casa y le dice en el versículo 6, él, Pedro, te dirá lo que es necesario que hagas. Y no le dijo más nada. Esas fueron las instrucciones. Ahora, Cornelio tuvo que tomar algunas decisiones. Primero, creer en lo que el ángel le dijo. Segundo, hacerle caso, porque no es lo mismo creer que hacerle caso. Él le creyó y le hizo caso, actuó en consecuencia. Tercero, tuvo que elegir a las personas a quienes confiar de la misión, prescindir de sus servicios por algunos días, porque pasaron entre pito y flauta, pasaron 3 o 4 días. Tuvo que gastar dinero para costear ese viaje, alojamiento, comida. Y tuvo que vencer probablemente algún prejuicio acerca de las posiciones sociales de ambos, de él, que era un oficial del ejército romano, y de Pedro, que era un judío de ahí que estaba en Jope, que ni sabía quién era. Según los versículos 7 y 8, en definitiva, decidió todo eso y envió a buscarlo. Vamos a Pedro. Su caso fue un poco más difícil. Él venía cumpliendo también con la voluntad de Dios. Estaba llevando adelante lo que podríamos definir como un ministerio peliagudo, pero exitoso. No le estaba haciendo fácil a Pedro, pero estaba siendo exitoso porque la gente se convertía a pesar de los problemas y todo, la iglesia crecía, etcétera, etcétera. Sin embargo, no era suficiente con eso. Tenía más para aprender, más para recibir y más para dar. Si nosotros miramos a Pedro diríamos, ¿qué más necesita Pedro? En esta instancia en que él estaba, ya transcurrido, vivido todo lo que había vivido y pasado todo lo que había pasado y las experiencias que había tenido y el conocimiento que había adquirido. Sin embargo, no era suficiente. Tenía más para aprender, más para recibir y más para dar de aquello que había recibido. En contra de los principios de la ley de Dios que sincera y estrictamente él había aplicado toda su vida, ahora Dios mismo, a través de esa misión, le estaba diciendo que los cambiara. En Levítico 11 está toda la nómina de los animales puros e impuros, de los inmundos y de los que ellos podían comer. Y todo lo que bajaban en eso era lo que según Levítico no podía comer. Y Dios le pedía que cambiara. En definitiva, no tuvo que comer un animal de los considerados inmundos, es decir, no tuvo que quebrantar la ley. Pero esa explicación y ese ejemplo le sirvió, porque él se quedó pensando seriamente, diríamos quedó regulando, ¿no? Quedó regulando en su mente en la frase del versículo 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Eso le voló la cabeza, no entendía por qué Dios le decía esto, porque él estaba pensando en la comida, en los alimentos. Mientras él estaba perplejo y atónito sin entender lo que había pasado, miren, también, si él solamente lo que había hecho era, mientras preparaban la comida se había ido a la azotea a orar un rato, eso era lo que le había hecho. Miren cómo se le complicó la cosa. Mientras preparaban la comida, el almuerzo, él había ido un rato a la terraza a orar. Pero mientras él estaba perplejo y atónito sin entender lo que había pasado,
se empiezan a acercar las puntas. Mira, a ver. Vamos a graficarlo. Esto es una soga, bastante larga, era la mía que teníamos en casa, así que quedó medio larga para mí, pero bueno. Las dos puntas de la soga. Cornelio, Cesarea, 50 kilómetros, Pedro, en Jope, en casa de Simón, separadas. Pero de a poco las puntas empezaron a acercarse. Dios fue obrando y las puntas empezaron a acercarse. Llegan los enviados de Cornelio y ellos estando abajo, Pedro estando arriba. Ustedes recuerdan, el Espíritu Santo le dice solamente, lo único que le dice el Espíritu Santo: hay 3 hombres en la puerta que te están buscando. Levántate y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y nada más. Ahí el Espíritu Santo desaparece hasta el versículo 44 que leímos casi al final. De allí en adelante y hasta ese versículo 44 no se vuelve a mencionar que Dios haya hecho nada, que Dios haya intervenido o haya hecho algo. Todo fue transcurriendo de modo tal que se conocieron Cornelio y Pedro y empezaron a tratar de entender. Se juntaron los extremos de la soga. Dios había estado orando en uno, había estado orando en otro, lo empezó a acercar y ahora se juntaron, se conocieron. Llegó Pedro y dice: mirá, a mí me pasó esto y por eso estoy acá. ¿Para qué me mandaron a llamar? Y Cornelio le dice: mirá, no sé para qué, te llamamos yo porque tenías algo que decirnos. Entonces ahí le cae la ficha a Pedro. Ahí, con razón lo del lienzo. Con razón lo del lienzo, de lo que inmundo, lo que yo consideraba inmundo y que Dios dice que no es inmundo. Se refería a estos, porque cuando Cornelio le abre la puerta y lo hace entrar al gran living comedor de su casa, se encuentra con un montón de gente que estaba reunida para ver qué es lo que tenía que decirle. ¿Y qué era lo que él le tenía que decir? Tenía que predicarles acerca de Cristo. No solo le cayó la ficha a Pedro, le cayó la ficha a todos. Porque cuando él les empieza a explicar y ellos empiezan a entender, dicen: para esto pasó, para que este viniera y nos explicara y nos contara acerca de Jesús. En el versículo 34 entendió Pedro. Dice que abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y en el versículo 44 entendieron Cornelio y los que estaban con él. Porque dice que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que le estaban oyendo. Es decir, entendieron e hicieron lo suyo, creer. Pedro entendió e hizo lo suyo, predicar. Ellos entendieron e hicieron lo suyo, creer. Y el Espíritu Santo hizo lo suyo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Los que estaban con Pedro acá, que lo acompañaron, los amigos de él, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y así como Pedro hizo lo suyo y Cornelio hizo lo suyo, el Espíritu Santo hizo lo suyo. No solo que juntó las puntas, sino que unió la soga y la empezó a entremezclar. Empezó a hacer su obra. No solo que los juntó, sino que los pesó, los unió y los entremezcló. Entremezcló la soga. Se unieron en las historias de cada uno y resultó en una increíble bendición para todos. Así obra Dios cuando nos disponemos a alinear nuestras vidas con sus propósitos. A la luz de esta historia, probablemente tome real dimensión para nosotros las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. No sé cómo se dice Efesios en portugués, discúlpenme. Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Alguno lo puede leer en voz alta? Porque somos hechura suya, creados
nosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos del Señor, somos hechura suya. Somos creación suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la historia de Pedro y Cornelio, todos los detalles habían sido cuidadosamente previstos y coordinados por el Señor para producir este fruto. ¿Y cuántos detalles más habrá habido que el relato no lo dice, pero que fueron necesarios que Dios fuera coordinando? Todos previstos y planificados por el Señor para producir fruto. Pensemos por un momento si Cornelio o Pedro, ni siquiera los dos, solamente uno de los dos hubiera decidido otra cosa distinta de la que decidieron. ¿Cuántas veces me preguntaba yo, y les transmito la pregunta, podríamos decir cuántas veces nosotros habremos decidido algo distinto de lo esperado por Dios y nos perdimos nosotros e hicimos perder a otros de preciosas bendiciones? Las obras de Dios ya están preparadas. Como decimos siempre, Dios no se sienta a improvisar cuando se levanta cada mañana a ver qué va a hacer ese día. Las obras de Dios ya están preparadas. Él las preparó, dice allí el apóstol Pablo en Efesios, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es andar por ellas. Para eso Dios nos escogió, para eso nos salvó, para eso nos llamó, para eso nos integró a su pueblo, para ser bendecidos y ser de bendición, personalmente y como iglesia, en nosotros y en nuestro entorno, uniendo las historias como la soga. Hace unos años estudiábamos un libro de Rick Warren, donde una de las premisas que nos enseñaba era tratar de ver qué está haciendo Dios a nuestro alrededor y sumarnos a eso que Dios está haciendo. Y bueno, ¿qué está haciendo Dios a nuestro alrededor? ¿Qué puertas nos está abriendo Dios? ¿Qué nos está indicando? Estar atentos a eso. ¿Dónde está obrando para sumarnos a su obrar? Dios nos puede sorprender y es más, quiere hacerlo. En forma personal y como iglesia. Si volvemos a Hechos, nos habíamos ido a Efesios, volvemos a Hechos. Encontramos a Pedro y Cornelio, ¿no? Unidos, entrelazados, entremezclados por el obrar del Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 11, y lo menciono y por ahí leemos un versículo sueltito nada más, nos cuenta que Pedro volvió a Jerusalén. Y a través de su experiencia y su testimonio, porque claro, los hermanos que fueron con él le contaron a la iglesia, miren, fuimos a la casa de Cornelio, a Cesarea, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Pero ¿cómo puede ser esto? Si eso era para nosotros. Tuvieron que romper prejuicios. El primero que tuvo que romper sus prejuicios fue Pedro. Y segundo, todos los que estaban en Jerusalén. Y a veces nos va a pasar que vamos a tener que romper algún prejuicio si Dios nos muestra que tenemos que romperlo. No, porque son prejuicios que traemos atados a nuestras propias concepciones y no al propósito y la voluntad de Dios. Siempre que el Señor nos lo muestre, a lo mejor tenemos que romper algún prejuicio. Y Pedro vuelve a Jerusalén y a través de su experiencia y testimonio y de aquellos que le acompañaron a Cesarea, toda la iglesia de Jerusalén pudo comprender el propósito de Dios y ampliar su visión. Fíjense lo que dice el capítulo 11, versículos 17 y 18. Si Dios, pues, les concedió a Cornelio y a los suyos el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pedro dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y a veces la verdad que nos encontramos estorbando a Dios. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, todos los de la iglesia de Jerusalén callaron y glorificaron a Dios, porque dijeron, esto es obra de Dios. No es como nosotros pensábamos, no es lo que nosotros creíamos, pero Dios fue uniendo las puntas y fue entrelazando las hojas. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera tal que también a los gentiles había dado Dios a
fruto para vida. Y avanza un poquito más, eso le abrió la mente y la visión a la iglesia de Jerusalén. Con esa fractura de mente que hizo el Espíritu Santo, y como consecuencia de esa comprensión, Bernabé fue enviado a Antioquía. Encontramos en los versículos siguientes, cógenlo ustedes en sus Biblias. En los versículos siguientes, Bernabé fue enviado a Antioquía y vio y comprendió el obrar de Dios entre los gentiles de ese lugar. El versículo 20 dice, había entre ellos varones que llegaron a Antioquía, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía para ver, ¿qué está pasando? En Cesarea, ahora Antioquía, bueno, anda Bernabé a ver qué pasa. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada. Y él volvió a Jerusalén y dijo, muchachos, en Antioquía también. Y el Señor siguió, porque de aquella experiencia de Pedro que había entrelazado con Cornelio, la entrelazó con la historia de la iglesia de Jerusalén, y siguió entrelazando. Y la historia de la iglesia de Jerusalén la entrelazó con la iglesia de Antioquía. ¿Y en qué resultó la iglesia de Antioquía? Pasen el capítulo 2 y vayan al capítulo 13. La iglesia de Antioquía es la que levanta a Bernabé y a Pablo como misioneros. Entonces fíjense cómo se van entrelazando las historias. Esa iglesia de Antioquía donde fue Bernabé, porque por la visión que Pedro había tenido en Cesarea, dijeron, a lo mejor en Antioquía también, y ellos fueron y le apoyaron. Y en Antioquía fueron donde levantaron a Bernabé y a Pablo como misioneros. Y bueno, podríamos seguir. No va a alcanzar la soga, y eso que era bastante larga, para ver cómo el Espíritu Santo va entrelazando las historias. Cuando nosotros nos disponemos a andar en el camino que el Señor ya tiene preparado, en el camino que el Señor, podríamos seguir infinitamente hasta nuestros días, podríamos seguir entrelazando y podríamos ir entrelazando a cuenta lo que el Señor va a seguir haciendo hasta que Él lo decida. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué hará usted? ¿Qué vas a hacer vos, hermano, con esto? Quedémonos pensando, como se quedó Pedro ahí regulando con su mente. Vamos a terminar leyendo juntos Efesios capítulo 2, versículo 10. Y déjelo así marcadito y mañana vuelva a leerlo. Acuérdese que lo dejó allí marcado y diga, ¿para qué dejé esta marca acá en la Biblia? Era para leer este versículo. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos Efesios capítulo 2, versículo 10. Espero un momento para que todos lo encuentren. Y una vez que terminemos de leer, le voy a pedir a Nora que cierre este momento con una oración. Leemos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Sí, Señor. Amén.